Santo Evangelio según San Lucas. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos. Hermanos y hermanas, palabra de Dios hoy nos viene del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38, que no es otra cosa, hermanos y hermanas, que Jesucristo haciéndonos esa llamada tan importante de que seamos compasivos, porque Dios es compasivo con nosotros, y ese tema lo hemos escuchado en varias ocasiones. Ya hoy es lunes de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, pero realmente, hermanos y hermanas, estamos como en el día 12, no en el día 7 de la Cuaresma. Por lo tanto, es tiempo ya de tomar iniciativa. Vamos viendo que vamos aprendiendo por el camino lo que la Cuaresma solicita de nosotros, que la Cuaresma pues es el llamado de Dios, es el llamado de Jesús, es el llamado de nuestra propia iglesia. Es el llamado de vivir la vocación cristiana conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, ya debemos de estar pensando en que hemos de tomar iniciativa. No solamente pues ser destinatarios de todo lo que vamos a aprender durante el tiempo de Cuaresma, sino convertirnos en protagonistas de eso que estamos, hermanos y hermanas, digiriendo, eso que está llegando a nuestro conocimiento, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro ser, en fin, a todo cuanto somos cada uno de nosotros. Y hermanos y hermanas, es preciso que toquemos hoy el tema de la perfección. Es preciso que veamos, hermanos y hermanas, y esto tú y yo pues lo sabemos, de que los cristianos estamos en la mirilla pública. Nosotros nos declaramos cristianos, católicos, hombres y mujeres de Dios, porque vamos a la misa, porque rezamos, porque tenemos obras de caridad hacia el prójimo, porque vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y mucha gente está en la expectativa, hermanos y hermanas, de si nosotros pues somos capaces de que nuestras palabras hagan lo que dicen. Y esto sirve para que muchos nos señalen, para que muchos nos juzguen, para que muchos pues empiecen a hacer comparaciones, especialmente hasta qué punto estos cristianos que van a la iglesia y creen en Dios pues son capaces de vivir perfectamente lo que dicen, o exigencias de moral cristiana. Muchos de los ataques que podemos nosotros recibir por no vivir una vida conforme a la voluntad de Dios se basan en eso, hermanos y hermanas, en esta mirada de parte del que está del otro lado en términos de cuán perfectos nosotros somos. Pero vamos a ver algo importante aquí. Yo en varias ocasiones he querido definirles a ustedes como ayuda espiritual que esta perfección de la que nos habla nuestro Dios Padre del cielo junto a Jesucristo nuestro Señor no es la perfección matemática, no es la perfección de, pues hermanos y hermanas, del sistema científico, si así lo queremos ver, ¿verdad? Que es exacto, que no tiene contradicciones. 2 más 2 son 4 y eso no hay quien lo debata, hermanos y hermanas, y por más que lo vire y por más que lo pongas de otra forma, no le van a parecer pues 5 patas al gato, podríamos decir. Hay una perfección en muchas de estas cosas matemáticas, métodos científicos, ¿verdad? Pero en términos de nosotros, tú y yo tenemos que recordar que el ser humano, una de las cosas que reconoce en primer lugar, y especialmente si lleva una vida cristiana, es la imperfección nuestra. Por eso siempre estamos buscando el favor de Dios, la gracia de Dios, el examen de conciencia presente todos los días en nuestras vidas, el arrepentimiento, el corazón contrito y humillado delante de Dios, porque ¿quién se levanta y termina su día en perfección? ¿Quién por el otro lado, hermanos y hermanas? Y somos muchos de nosotros los que nos levantamos por la mañana, terminamos el día y cuando hacemos examen de conciencia nos damos cuenta de que
he sido imperfecto en lo que me dispuse a hacer, en lo que debía hacer como bautizado cristiano. Pues esto hay que verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Por eso a mí este versículo tan importante que tiene la palabra de Dios hoy, que como que cambia ese perfeccionismo y lo pone en la categoría que lo debemos entender. Y eso empieza hoy precisamente, hermanos y hermanas, con el versículo 36. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. En otras versiones, aquí mismo en la palabra de Dios, hemos encontrado en Mateo 5:48, que es el que dice, sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Y aquí vemos cómo Lucas lo interpreta en términos de ¿qué? De compasión, de comprensivos, de misericordia. Y ciertamente no es una novedad del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también, en Éxodo 34:6, aparece esto de ser compasivos como vuestro Padre del cielo es compasivo. Así que vamos a verlo desde ese punto de vista hoy en reflexión, hermanos y hermanas. ¿Qué me pide Dios a mí en esta cuaresma? ¿Será ser perfecto a un nivel pues matemático y científico? ¿O será, hermanos y hermanas, otra cosa lo que me está pidiendo Dios y yo no acabo de entender? La idea fuerza que tenemos para hoy es la siguiente, hermanos y hermanas. La forma de ser de Dios es el camino que Jesús invita a entrar a los discípulos y por lo tanto a ti y a mí. Vamos a ver que este ser compasivos, cuando lo vemos a nivel de lo que es ser perfectos, es lo que Cristo está revelando. La forma de ser de Dios es lo que nos hace perfectos. Cuando yo soy igual que Dios en su forma de ser y en su forma de hacer. Y hacia ese camino es que Jesucristo nos está diciendo, por ahí es que tú tienes que entrar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en Cuaresma, y ya tomando iniciativa, porque lo que tenemos es que ya ponernos a trabajar con esto, de hacernos esta pregunta, hermanos y hermanas, ¿hacia dónde nos lleva Jesús? ¿No te has preguntado tú en eso? Cuando entro en Cuaresma, cuando entro en este tiempo, ¿hacia dónde me quiere llevar la iglesia? ¿Hacia dónde me quiere llevar Jesús? ¿Hacia dónde me quiere llevar Dios? ¿Hacia dónde me quiere llevar su palabra? ¿Hacia dónde me quiere llevar el sacerdote con sus sermones? ¿No? Y en segundo lugar, ¿por qué camino quiere que entremos? ¿Cuál es el camino que tengo yo que entrar para entonces estar ahí donde Cristo quiere que estemos? Jesús hoy, hermanos y hermanas, lo que hace es eso, presentarnos la forma de ser de Dios, porque Él entiende que ese es el camino. Él nos está invitando, no nos está obligando, está ofreciéndolo para que nosotros en libre determinación lo escojas como algo que es para tu bien. Por eso es que Cristo invita a los discípulos y tú y yo hoy somos discípulos de Cristo, discípulas de Cristo. Por ahí es que tenemos tú y yo que entrar. Eso es lo que tenemos que ver. Dios, hermanos y hermanas, en esta palabra, y tú bien claramente lo sabes, es compasivo y es comprensivo. ¡Qué bendición! Fíjate, la forma de ser de Dios que Cristo quiere que nosotros tengamos y hagamos nuestra es simplemente eso. Vamos a ser compasivos, toma la iniciativa, vamos a ser comprensivos. Así es que Jesús, hermanos y hermanas, revela quién es Dios, quién es su Padre, cómo Él actúa con nosotros. Jesús quiere hoy, hermanos y hermanas, que nos abramos de forma total. Tenemos que empezar con esa iniciativa, no parcial, no por una temporada de 40 días, sino de forma total, haciendo un compromiso con el amor, porque Dios es amor. El amor, hermanos y hermanas, es lo que nos vuelve generosos, misericordiosos, compasivos, comprensivos. Ahí, en ese amor, el fruto será el perdón. El fruto será el olvidar la ofensa. El fruto será dar la oportunidad. El fruto será amar al enemigo, al que está lejos, al que me hizo daño, al que me hizo algún tipo de penuria en mi vida. Ahora, preguntarnos hoy, hermanos y hermanas, ¿podemos nosotros asumir esa misericordia de la manera de ser de Dios? ¿Podemos nosotros ser capaces de ser compasivos, de comprender, de tener ese espíritu perdonador? Sed compasivos como vuestro Padre Dios del cielo es compasivo.
Así inicia todo esto. Vamos a hacer nuestras esa palabra. Ese ser compasivo, ese ser comprensivo, ese tener misericordia, ¿qué es? Hermanos y hermanas, es como un tipo de sentimiento. El que siente tristeza por el dolor ajeno. Eso es lo que Cristo quiere. Tengan ustedes un sentir en sus vidas y sientan verdaderamente la tristeza por la que pasa el que tiene dolor, el que ha pecado, el que no ha hecho las cosas bien, el que se aparta de Dios. Es tener, hermanos y hermanas, esa actitud, esa forma de ser, de pensar, de vivir en cada uno de nosotros. Hacia eso es que va Jesucristo con nosotros. Ahí es que Él nos quiere llevar a todos nosotros. Sentir. A veces nos volvemos insensibles en la vida. A veces nos volvemos indiferentes hacia los demás. ¿Tú te imaginas que por un momento Dios se vuelva indiferente hacia nosotros en medio de nuestra situación desgraciada? Que Dios se vuelva insensible hacia nosotros, en mi familia, en mi matrimonio, en mi comunidad o en lo que yo soy como persona. Eso no lo podemos esperar de parte de Dios. ¿Qué es lo que yo quiero en esta cuaresma? ¿Qué es lo que tú quieres en esta cuaresma? ¿Cuál es tu meta? ¿La tienes clara? ¿Ya estás enterado? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cómo se toma esta iniciativa? Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros es en esta cuaresma que Dios no me juzgue como un pecador obstinado, que no sabe que ha pecado, que niega que ha pecado, que no quiere la compasión y el amor de Dios. Eso es lo que está buscando cada uno de nosotros en esta cuaresma. Es más, hermanos y hermanas, que Dios no se lleve un mensaje erróneo de parte de cada uno de nosotros, que yo soy una persona que no le hago caso a la transformación y a la conversión porque no la necesito. Que yo no tengo que estar pues chequeando mi mente y mi vida porque tengo que arrepentirme. O que algunos piensan, yo no soy merecedor de ninguna condenación de parte de Dios. Yo estoy bien. Cuidado, hermanos y hermanas, con estos presupuestos que tenemos nosotros, que a veces son mecanismos de defensa. ¿Y por qué decimos esto? Porque precisamente, si yo no quiero que nada de eso sea lo que Dios se lleve en mi ejercicio cuaresmal, entonces, hermanos y hermanas, yo cuando entro a este espíritu cuaresmal, Señor, estoy buscando tu compasión en esta cuaresma, estoy buscando tu comprensión en mi vida y en lo que yo soy. Dios dice, hermanos y hermanas, que un corazón contrito y humillado no es despreciado por Él. Salmo 50 ha salido aquí en varias ocasiones, el salmo de pedirle a Dios que tenga misericordia, donde yo me reconozco como pecador. Pues, hermanos y hermanas, arrepentido, no obstinado. Eso lo tenemos claro. Entonces, Jesucristo, Dios, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nos están diciendo? Lo mismo que me pides que yo haga por ti, que yo tenga comprensión y compasión por ti, hazlo tú por los demás. Al igual que lo mismo que yo no voy a hacer por ti, ¿verdad? Y que tú te mereces, pero yo no lo voy a hacer, hazlo tú también por los demás. Esa es la fórmula, hermanos y hermanas. Por eso estos últimos versículos, porque el Evangelio es corto, versículos 37 al 38, ¿qué nos exhortan? No juzguen y no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Perdonen, de forma positiva, y serán perdonados. Den, y entonces se les dará. Eso es importante verlo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, piensa aquí por un momento. Cuando tú en tu familia, cuando tú en tu matrimonio, cuando tú en tu vida de comunidad cristiana y eclesial, llevas a cabo el perdón hacia otra persona, ese que perdona es capaz de perdonar porque ya ha experimentado el amor y el perdón de Dios. ¿Estás viendo cómo es la mecánica de lo que estamos hablando? Cada persona que nos ha perdonado, cada persona que nos ha dado una oportunidad en nuestras vidas, cada persona que se mueve un sincero acto de olvidar la ofensa que hemos cometido, hermanos y hermanas, es porque ha vivido ya una experiencia de que yo fui perdonado, Dios tuvo compasión conmigo, Dios olvidó mi falta, por lo tanto yo lo estoy haciendo contigo.
El que no lo hace, hermanos y hermanas, no ha recibido nada de Dios. En una ocasión Jesucristo fue claro y le dijo a un fariseo en su casa, pues, ¿sabes lo que pasa? Que el que más ha sido perdonado es el que más ama. Hermanos y hermanas, cuando yo soy capaz de tener la iniciativa de poner todos estos criterios evangélicos de misericordia, de compasión, de comprensión hacia el prójimo, el testimonio que estoy dando es que yo pasé por algo igual, que yo estuve en tus zapatos en un momento, que yo pequé, que yo me fui de la iglesia, que dejé de orar, que hice el mal contra el prójimo, pero ya me siento perdonado. Olvidó Dios mi culpa, me dio una oportunidad. Y por lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha hecho por mí primero, entonces yo, como lo viví, como lo experimenté, como fue parte de mi vida, no me queda otra cosa más que hacerlo por ti. Esa es la bendición, ese es el camino que quiere Jesucristo para nosotros. Ejemplar, hermanos y hermanas, hoy también tenemos como meditación una palabra en la primera lectura que nos va a ayudar a entender más de lo que estamos nosotros meditando y reflexionando. Es el profeta Daniel, en el capítulo 9, versículos 4b al 10. Y esto es bueno que lo examinemos, hermanos y hermanas, porque nos va a ayudar a entender mucho acerca de esta llamada a la perfección o a la compasión y comprensión que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Daniel, en esa primera lectura, hace una oración, hermanos y hermanas, espectacular. Precisamente cuando el pueblo es capaz de experimentar que están lejos de Dios, que están en el exilio, que han pecado contra Dios, que han sido, hermanos y hermanos, pues han recibido la consecuencia de su infidelidad a Dios. Porque el pecado es ser infiel a Dios. Porque cuando pecamos contra el prójimo es ser infiel a Dios. ¿Infiel por qué? Porque tenía un pacto, tenía una alianza, tenía un compromiso. Y entonces que lo he roto, lo he destruido, no lo he respetado, no le he dado la eficacia que debe tener. Dios, como el que conserva la alianza, el que conserva el pacto. ¿Qué alianza? ¿Qué pacto? El perdón, la misericordia, la compasión y la comprensión. Ese es el pacto de Dios que ha hecho con nosotros, con aquellos que, dice Daniel, realmente le aman. Y por lo tanto, el que lo ama es el hombre y la mujer que es capaz de observar los mandamientos, guardar los mandamientos. Ahí es que tenemos que estar nosotros. Fruto del amor, fruto de la compasión y de la misericordia. ¿Por qué vienen? Porque respeto las cosas de Dios. Porque respeto la compasión que Dios tiene con cada uno de nosotros. La confesión de Daniel está clara en los versículos 5 y 6 de hoy. Vamos a escuchar esto. Pecamos, cometimos injusticias, fuimos infieles, nos rebelamos, nos apartamos de tus mandamientos y de tus leyes. Nos hicimos o no hicimos caso a tus servidores, los profetas que hablaban en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres, como también a toda la nación. ¿Qué vemos nosotros en esa confesión por parte de Daniel, hermanos y hermanas? Bueno, en esa confesión de Daniel, lo que vemos es la sinceridad. Hay que ser sinceros con Dios, hermanos y hermanas. Eso es ser perfecto. Eso es ser compasivos. Y dice que como pecadores solo tenemos derecho a la vergüenza. Eso es lo que dice Daniel. Nos abruma hoy la vergüenza. Mi examen de conciencia, el único derecho que yo tengo, hermanos y hermanas, después de un pecado, después de apartarme de Dios, me abruma la vergüenza. O sea, es terrible cuando peco, hermanos y hermanas, y no me doy cuenta del daño que me he hecho a mí, el daño que le he hecho a Dios o el daño que le he hecho al prójimo. Por eso hay que confesarse rápido, por eso hay que arrepentirse rápido. Lo que me tiene que quedar después del pecado es sentirme avergonzado, abochornado delante de Dios, porque eso es humillarme, eso es tener conciencia de lo que he hecho, eso es saber que de alguna forma yo tengo que reparar el daño. Daniel lo dice claro en el versículo 7, tú, Señor, has sido justo y nosotros solo tenemos derecho a la vergüenza. Ahí está, hermanos
hermanos y hermanas. Y también dice en el versículo 8, oh Yahvé, la vergüenza sea para nosotros. O sea, estoy avergonzado, Señor. Eso es lo que Cristo, Dios, necesita escuchar de nosotros. Estoy avergonzado delante de ti. Y esa vergüenza, sigue señalando Daniel, hermanos y hermanas, es efectiva. Eso es lo que conmueve el corazón de Dios. Y hay una esperanza que brota cuando yo me arrepiento y siento vergüenza. Dice él en el versículo ya final 9. Que el Señor nuestro Dios tenga misericordia y nos perdone, porque nos rebelamos contra Él. Clara sinceridad delante de Dios. Fíjate hasta dónde hemos llegado nosotros, que prácticamente, hermanos y hermanas, al entrar en ese camino de la perfección y de la compasión, lo que necesitamos es examinar nuestra vida, avergonzarnos, arrepentirnos y sobre todo prometer a no volver a cometer esos mismos errores que han cometido y que nos han llevado a veces a no recibir los bienes de parte de Dios. Así las cosas, hermanos y hermanas, en este bello evangelio que hoy nos lleva a tener iniciativa, a aclarar suficientemente pues esa perfección, hermanos y hermanas, que nos llama el Dios Padre del cielo. ¿Cómo podemos concluir nosotros? La conversión y la transformación que tendrá tu experiencia y mi experiencia por haber vivido, hermanos y hermanas, una cuaresma como Dios manda, será capaz, hermanos y hermanas, de llevarnos a que no sea una superficial, una temporera, por un tiempo determinado de 40 días, sino que es para la totalidad de mi vida. Por lo tanto, no es superficial. En muchos momentos le aconsejo a mucha gente que vean, pues la conversión y la transformación es como una mudanza, hermanos y hermanas. Tenemos que mudarnos y salirnos de aquel camino que no es el de Dios. Tenemos que limpiar, también es como una limpieza de la casa por todo aquello que nos ensucia, hermanos y hermanas. Polvo que se acumula en nuestras vidas, en nuestra alma, en nuestro ser y que no tienen a bien hacer nada por nosotros. Y en esa conversión, en esa transformación y en esa mudanza, ten en cuenta esto. Lo que Cristo y Dios está buscando junto al llamado de la iglesia en esta cuaresma no se trata, hermanos y hermanas, de invertir el sistema, porque así no se cambia nada. La conversión no es invertir el sistema y mucha gente se ha metido en eso, de que es cuestión de invertir lo que está arriba, que vaya abajo, lo que está abajo, que suba, hermanos y hermanas. Eso no es lo que está diciendo Cristo. Y esto lo digo con mucho énfasis. No es cambiar el sistema, ¿me estás entendiendo? Que el inferior se vuelva el superior y que el superior se vuelva el inferior. Porque esto se mete en venganza, porque esto se mete en revancha. Porque así piensan los que piensan que Dios no es compasivo y misericordioso, sino un Dios de venganza, de revancha. Ese Dios que es un juez severo, que corta cabezas, que acaba con tu vida, que te destruye. Eso no es lo que está diciendo Cristo, hermanos y hermanas. Y el que metió eso en nuestro pensar espiritual nos ha dañado, hermanos y hermanas, nuestra vocación cristiana. O sea, es como decir, hoy yo soy pobre y aquellos son ricos. Hoy yo no tengo y los que son ricos tienen abundancia y prosperidad. Llegará un día en que Dios es el Dios justo, el juez severo. Y entonces yo, que estoy hoy en debilidad y en fragilidad, para que ellos lo sepan, me pondrá arriba y yo seré rico. Entonces yo tendré, y los que eran ricos se les quitará todo y estarán en el suelo. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que hace justicia. Ese es el Dios vengativo en que yo creo y severo. Eso no es así. Eso a veces, hermanos y hermanas, mueve a muchas personas a buscar de Dios. Lamentablemente. Y sabes que Cristo hoy lo que está enfatizando es que estoy cambiando ese sistema. Y ese sistema no es el de la perfección. Ese sistema no es el de Dios.
Cristo lo cambia, ese sistema, al presentarnos la forma de ser de Dios. Su perfección, que no es otra cosa que la compasión, la comprensión y la misericordia. Y Él dice que ese es el camino por el cual Él quiere que tú y yo vayamos. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, nosotros veremos en la Cuaresma, y Dios así lo permita, que el amor verdadero no depende de lo que yo recibo de parte de otra persona. Tu amor verdadero no depende de lo que tú recibes de tu esposa, de tus hijos, de tu padre, de tu madre, de tus amigos, del cura, de quien sea. No depende de eso. Cristo fue enfático en decir eso también, sino que se transforma en yo querer, en yo desear, en yo darle al otro, sea quien sea, el amor independientemente de lo que esa persona me haya dado o me haya dejado de dar. Ese es el nivel de la comprensión. Ese es el nivel de la perfección. Y cuando yo experimento, hermanos, en mi vida, que así es el amor de Dios por mí, porque estuve en necesidad de su perdón y me perdonó, de que olvidara mi falta y la olvidó. Cuando yo soy capaz, hermanos y hermanas, de experimentar eso en mi vida, ahí es que yo descubro que esa es la forma de Dios ser y de Dios actuar. Esa es la forma de Dios ser y actuar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no nos quedemos tú y yo en esta Cuaresma esperando que otros tomen la iniciativa. No esperes ser perdonado. No esperes que te den, no esperes que otro te olvide esa ofensa, hermanos y hermanas. No esperes que otros tengan compasión por ti o misericordia por ti. Toma tú la iniciativa y comienza ya. Y esto tiene una razón de ser evangélica, hermanos y hermanas, porque eso lo que va a llevar es a que todo lo que Jesucristo nos promete, su promesa, ahí es que ocurre. Ahí es que viene la sanación. Ahí es que viene la bendición. Ahí es que viene la prosperidad. Ahí es que vienen las soluciones. Ahí es que viene la vida alegre en el nombre de Dios. Por eso la palabra de Dios hoy es clara en lo que no debemos hacer, porque Dios no lo hace. No juzgues. No condenes. Este no es el momento para eso. Y eso es de Dios, reservado a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? La palabra nos dice, perdona y da. Eso es lo que está buscando la palabra de Dios. La forma de yo ser con el prójimo, hermanos y hermanas, aclara este evangelio, usará Dios con cada uno de nosotros. Amén y amén. Espero en el nombre de Dios, hermanos y hermanas, que este evangelio tan importante hoy lunes sea de bendición para todos nosotros. Hoy la iglesia nos propone el Salmo 78, hermanos y hermanas, como oración en reflexión. Un salmo que dice que el Señor no nos trate como merecen nuestros pecados. Oh Dios, no nos trates como merecen nuestros pecados, mi alejamiento, mi infidelidad a todo lo que tú me has dado. Que la compasión de Dios, dice ese salmo, nos alcance. Y cuando la bendición, la compasión, la comprensión, la misericordia de Dios te alcanza a ti y me alcanza a mí, ¿sabes lo que pasa? Alcanza a los demás. Por eso es que decimos que cuando la misericordia tuya alcanza al prójimo, a tu esposa, a tus hijos, a tu padre y a tu madre, cuando te alcanza, tú lo llevas hacia ellos. Y es porque ya la de Dios me alcanzó a mí. Bendición. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Sobre todo, serás bendecido. Nos vemos mañana.